creen, por ejemplo, en la venida del Señor antes de la tribulación. Unos 2% creen que el Señor viene en la mitad de la tribulación y unos 15% creen que el Señor viene en la última parte de la tribulación. Y como hay pocos pastores que enseñan sobre la profecía, estiman que solo 2 de cada 100 pastores predican mensajes bíblicos sobre la profecía. La mayoría de la gente no cree en la profecía o dice que es muy difícil de entender y por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un libro que muchos creyentes dicen que no se puede leerlo porque es difícil de entenderlo. Y sabemos que la humanidad hoy en día vive en medio de una gran incertidumbre que es fruto de una diversidad de muchas ideas. Y estas, como es natural, han producido en el hombre mucha confusión y desorientación. Pero sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña muy claramente sobre los temas del futuro. Entonces, hay muchas cosas que podemos aprender por medio de la profecía. Muchos creyentes como nosotros creemos que el libro de Apocalipsis es un libro que se puede entender en forma literal. No es como solamente simbólico. Hace muchos años un autor, Hal Lindsey, escribió un libro, El último gran planeta Tierra, donde hablaba, por ejemplo, de los langostas en capítulo 9 y dijo que esos langostas eran helicópteros, entonces, de guerra. Y como Juan obviamente nunca había visto un helicóptero en su vida, porque los helicópteros no habían sido inventados en aquel tiempo, entonces él habla de ellos como langostas. Pero nosotros más bien creemos que podemos entender el libro de Apocalipsis como un libro literal y aún los langostas parece más terrorífico que un helicóptero. Entonces, vemos que debemos tener mucho cuidado en entender los libros proféticos de la Biblia. Y como yo dije, por lo menos la cuarta parte de la Biblia está dedicada a la profecía. Entonces, es importante que estudiemos los temas de la profecía bíblica. En este capítulo 7 vemos los salvos en la gran tribulación. Y este capítulo 7 se interpone entre los sellos sexto y séptimo y nos introduce a unos grupos importantes de creyentes. Este capítulo responde a la pregunta al final del capítulo 6, donde dice, porque el gran día de la ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, los que son descritos en este capítulo podrán sostenerse en pie en el sentido de que serán preservados para entrar en el milenio con Cristo. Son los creyentes que son salvos durante la gran tribulación. Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos. Apocalipsis 7, versículo 1 dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detienen los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y vi el número de los sellados, 144,000 sellados de todas sus tribus de los hijos de Israel. Entonces vemos que
habla de esos 144,000 judíos que fueron sellados y su propósito era ir a todas partes del mundo para predicar el evangelio del reino a la gente que nunca habían escuchado la palabra de Dios. Entonces vemos que aún después que la iglesia ha sido arrebatado, Dios todavía tiene misericordia con la gente para que los que nunca han escuchado la palabra del Señor, que puedan escuchar el mensaje del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Sabemos que aún aquí en Colombia hay más o menos unos 70 tribus de indígenas que tienen muy poco de las escrituras. Muchos ni tienen ni una parte de las escrituras en su propio idioma. Son gente que nunca han escuchado la palabra del Señor. Y en muchos otros países también hay mucha gente que faltan conocer la palabra del Señor, y Dios va a dar a esas personas oportunidad de escuchar el evangelio. Hace unos años, los hermanos en Canadá imprimían unos nuevos testamentos que eran solo de varios milímetros de grueso, que los colocaban en un sobre, y esos sobres pasaban por las aduanas en los países musulmanes, sobre todo, para que no fueran detectados por eran tan delgaditos. Y los Nuevos Testamentos en árabe llegaron a muchas personas, y ellos, por medio de esos Nuevos Testamentos, encontraron al Señor. Y había mucho esfuerzo de creyentes para ir a otras partes del mundo para predicar el evangelio. Pero interesante que hoy en día no hay tantos misioneros que salen a diferentes partes del mundo, porque hay mucha gente de esos países llegan a nuestros países para estudiar, para trabajar, y ellos vienen para nosotros para que nosotros podamos predicarles el evangelio. Entonces en Canadá, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay muchos chinos y hay muchos árabes que llegan a esos países para estudiar en las universidades. Entonces tenemos la oportunidad de evangelizar a esas personas, invitarlos a nuestras casas para comer, para tener comunión con nuestra familia, para hacer amistad con ellos y mostrar el amor y amistad en el nombre del Señor, para que esas personas puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo. Entonces las cosas han cambiado un poquito desde años pasados, pero de todos modos hay mucha gente que todavía no conocen al Señor. Y esas 144,000 personas son la gente que los testigos de Jehová decían cuando ellos empezaron, decían que ellos iban a ser como 144,000 personas que Dios iba a salvar de todo el mundo. Pero resulta que los testigos de Jehová aumentaron en número, y después ellos decían que los 144 representaba 144,000 familias. Y después, cuando pasaban más de 144,000 familias, ellos dijeron que eran 144,000 escogidos especiales que Dios iba a pasar al milenio un día en el futuro. Yo recuerdo hablando de testigos de Jehová cuando era joven, y mostraba que yo iba al cielo porque confiaba en el Señor para mi salvación. Entonces ellos siempre me decían, usted tiene que ser uno de los 144,000 escogidos. Pero vemos que no es así, porque habla muy claramente que los 144,000 son 144,000 judíos tomados de 12 de las tribus de Israel. Y cuando dice, había una visión de 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detienen los 4 vientos, significa que se avecina una gran tempestad sobre la tierra. Y sabemos que cuando leemos el libro de Apocalipsis hay unos juicios terribles que van a pasar sobre este mundo.
juicios que son naturales, como hoy en día tenemos huracanes en unos países, pero en aquel tiempo serán mucho peor. Terremotos que van a ser increíbles, que van a destruir todo, y hasta las pelotas de hielo que caen del cielo van a ser como el peso de un bulto de cemento, y va a ser unos tremendos daños sobre la tierra. Pero sin embargo, de esta posibilidad de los juicios sobre la tierra, se ordena a los ángeles que detengan esta terrible destrucción hasta que los siervos de nuestro Dios han sido sellados en sus frentes. Y estas personas van a tener un sello en su frente para que la gente la reconozcan y identifiquen ellos como las personas que van a predicar el evangelio por todos lados del mundo en aquel tiempo. Son judíos. Y es interesante saber que son personas judíos, pero van a predicar el evangelio y mucha gente van a ser salvado durante la primera parte de la tribulación. Y este sello los identifica como pertenecientes a Dios y garantizan que serán preservados con vida durante los 7 años siguientes. En esta lista de tribus vemos que 2 tribus son ausentes, los tribus de Efraín y Dan, y esas 2 tribus que se desaparecieron aquí en esta lista son sospechados por muchos que fueron omitidos porque ellos fueron los primeros tribus que entraron en la idolatría en años pasados en Israel. Algunas personas creen que el anticristo puede venir del tribu de Dan, pero esa es una suposición, no sabemos esto. Dice en versículo 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esos son los gentiles de todas sus naciones, tribus, pueblos y lenguas, que son cubiertos de ropas blancas, las acciones justas de los santos, y sosteniendo palmas que son un símbolo de victoria en sus manos, son los que fueron salvados durante este tiempo de la tribulación. Y muchos van a ser martirizados, muchos van a perder su vida por su fe en el Señor Jesucristo, porque el anticristo va a dominar fuertemente el mundo. Nosotros vemos que hace algunos días en Francia, el gobierno del país Europa, de los países de naciones de Europa, uno de los hombres que es uno de los líderes en la formación de las leyes en esos países, el 20 de marzo dijo: estamos cansados de los comités, porque en la democracia hoy en día la gente forma un comité y dicen, bueno, de esas 20 personas van a estudiar cierto tema para la nación, y si la mitad más 2 están de acuerdo en cierta decisión, entonces será hecho una decisión. Pero lo que pasa es que los comités muchas veces terminan con la gente disgustados y no llegan a una conclusión. Entonces este hombre, uno de los hombres que forman las leyes en los países europeos, dijo que estamos
cansados de los comités. Necesitamos un hombre que va a hacer decisiones. Y lo más interesante lo que dijo era que si sea un Dios o un diablo, tráigalo rápido porque lo necesitamos. Entonces se ve que la gente hoy en día están pensando en un anticristo, una persona que va a gobernar el mundo con un solo gobierno. Entonces va a ser difícil para esos 144,000. Muchos van a ser decapitados por su fe en el Señor Jesucristo, y la gente también que van a recibir el Evangelio y van a creer en el Señor también van a ser martirizados en ese tiempo. Entonces vemos en el versículo 10, dice que clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y esos son los gentiles salvados durante ese periodo de la gran tribulación, y por haber confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y damos gracias que todavía Dios va a mantener la puerta de la gracia abierta para los que nunca han escuchado la palabra de Dios. Y en su cántico celebran su salvación y la atribuyen a su Dios y al Cordero. En versículo 11 y 12 dice: todos sus ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios para los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que los ángeles y los ancianos y los 4 seres vivientes se unen en adorar a Dios. Es interesante recordar que los ángeles nunca sienten el gozo que nuestra salvación nos da, porque ellos nunca han tenido que ser salvos. Pero los creyentes de todas tribus y naciones del mundo, cuando llegan a conocer, son personas que cantan en alabanza al Señor. Yo recuerdo hace muchos años el hermano Alden Pona estaba visitando una parte cerca de Puerto Boyacá y estaba en un bus y estaba lloviendo fuertemente cuando sintió por el Señor que tenía que salir del bus y presentar el Evangelio a unas personas que vivían en ese sector de la selva. Y llamó el chofer y el chofer paró y su ayudante subió al techo para sacar la maleta de la mano Alden y quejando por la lluvia y toda la gente diciendo: esos extranjeros tan raros y que salen aquí en la mitad de la selva donde nadie vive. Pero el hermano salió con su maleta y empezó a entrar a la selva, y en la distancia había una luz entre los árboles, y cuando se acercaba los perros empezaban a ladrar y tenía cierto miedo, pero después escuchó gente cantando himnos y se alegró porque sabía que había gente allá que amaba al Señor y buscaba la palabra de Dios, y se presentó y la gente estaban asustados a ver ese extranjero bien mojado aparecer en medio de ellos, y ellos estaban gozosos porque minutos antes habían orando al Señor pidiendo que el Señor les mandara a alguien para enseñar la palabra de Dios. Y el hermano quedó allá como una semana y enseñaba la palabra del Señor, y los hermanos regocijaron y cantando alabanzas al Señor porque estaban tan felices. Y es un característico de los cristianos en el mundo
la alabanza que cantamos al Señor. Es la única religión se puede decir que cantan alabanzas al Señor. Y en versículo 13 y 14 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han llevado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, cuando uno de los ancianos preguntó a Juan quiénes eran y de dónde habían venido, aquellos que estaban cubiertos de ropas blancas, Juan confesó su desconocimiento y deseo de saberlo. Luego el anciano le explicó que habían venido procedentes de gran tribulación y que habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. La gente nos acusa, nosotros como creyentes, como tener una religión del matadero, una religión de sangre. Pero sabemos que esa sangre es la preciosa sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado y nos recuerda el tiempo del Pascua en Egipto, cuando la gente estaba hasta con temor en sus casas, esperando la llegada del ángel de la muerte, pero con la sangre sobre los dos postes de la puerta y el dintel de la puerta, ellos sabían que estaban seguros por dentro de la casa, a pesar de que tal vez algunos tenían temor que quién sabe si eso de veras iban a protegerlos. Entonces, sigue en versículo 15 y dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces el anciano habla del servicio de esas personas. El templo del Señor está en pie en aquel tiempo. Inclusive si usted va al internet, usted puede ver el diseño del templo que van a construir un día. Tiene todo el plano del templo, tiene los muebles están hechos, muchos de los muebles están hechos en el museo principal en Jerusalén. Hay el candelero de oro que ya han hecho, la mesa de los panes de propiciación ya está hecho, y los sacerdotes, la vestimenta de los sacerdotes está hecho, los instrumentos de música son hechos, esperando un día que van a construir el templo. El año pasado, en agosto, en Israel se inauguraron el sumo sacerdote y empezaron a hacer unos sacrificios en la ciudad de Jerusalén, preparándose para el tiempo cuando el templo va a ser hecho para que ellos puedan servir al Señor ya como en el tiempo pasado. Y ese templo sabemos que va a ser funcionando durante el milenio. Si leemos en Ezequiel capítulo 44, habla también del templo que está en pie en el tiempo del milenio, porque van a ser hecho, y sabemos que el anticristo va a levantarse como Dios en el templo y para blasfemar el nombre del Señor y hacer una blasfemia allá. Entonces esas personas van a servir a Dios día y noche en su santuario, una perfecta comunión. Y dice que el que está sentado sobre su trono
extenderá su tabernáculo sobre ellos para darles como protección. En versículo 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Va a ser una perfecta satisfacción. Ya no tendrá hambre ni sed ni calor del sol. Y en versículo 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios jugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces va a ser una condición perfecta para ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, un gozo perfecto, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y va a ser un tiempo de mucha bendición para esa gente, pero esa gente van a llegar allá por causa de medio de mucha tribulación y mucho dolor y mucha persecución. Entonces todavía podemos orar para que el Señor siga obrando en la predicación del Evangelio. Por eso es importante cuando predicamos el Evangelio en nuestras capillas, que estamos orando antes y durante la reunión para que el Señor obra salvando a la gente. El doctor Billy Graham en sus campañas evangelísticas en todo el mundo, siempre debajo de la plataforma donde él predicaba, desde esta plataforma, siempre tenía más o menos 200 personas debajo de esta plataforma orando mientras él estaba predicando el Evangelio. Y nosotros debemos reconocer que es la oración, que es el poder de la palabra de Dios, que nos ayuda para que la palabra de Dios tenga efecto en las vidas de las personas. Entonces no debemos olvidar la importancia de orar, y debemos orar todavía para las naciones aquí que no conocen la palabra del Señor. El hermano Ray Irons, que nos visitó hace unos años, un farmacéutico de Nueva Zelanda, dice que en China cada día necesita cantidades de Biblias. Él dijo, cada segundo en China necesita 3 Biblias, pero cada segundo las sociedades bíblicas solamente son capaces de imprimir 2 Biblias cada segundo. Entonces, faltan muchas Biblias en China, y por eso entre las muchas iglesias de China hay unas malas doctrinas, porque la gente no tiene la palabra de Dios para enseñarles correctamente. Y por eso, hermanos, debemos orar por esas personas de esos países que no tienen la palabra de Dios, y especialmente recordamos nuestras propias tribus indígenas aquí en Colombia, de los cuales hay como unos 70 y pico tribus, y la mayoría no tienen ni una porción, ni un libro de la Biblia en su idioma. Y para que haya personas que van allá para aprender el idioma y traducirlo en su idioma, y para que esas personas puedan leer la palabra de Dios y llegar a conocer al Señor. Entonces recordamos este capítulo 7, que habla de los 144,000 sellados, que son los judíos de 12 tribus que van a todas partes del mundo predicando el Evangelio del Reino, para que personas lleguen a confiar en el Señor y poner su fe en Jesucristo y llegar a ser creyentes como nosotros. Ellos no van a ser parte de la iglesia, porque la iglesia será arrebatada antes que empiece la tribulación, pero van a ser como el Señor hizo referencia a los amigos del novio, como Juan el Bautista, como amigo del novio. Entonces esas personas también van a gozar la bendición con el Señor. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga, y
nos ayuda a recordar a esas personas que todavía falta conocer al Señor para que ellos puedan llegar al Señor mientras hay oportunidad, primeramente para ser parte de la iglesia y ser llevado al cielo en el rapto, pero los que llegan más tarde por medio de tribulación, también que van a llegar a ser parte del grupo de personas que conocen al Señor. Entonces, que el Señor le bendiga, hermanos, y que nos ayudamos a ser fuertes en los caminos del Señor y que podemos dedicar nuestra vida también a ser fructífero para el Señor, porque los tiempos son malos y el tiempo está pasando y no hay tanto tiempo más para predicar la palabra de Dios. No sé si un hermano tiene un comentario.